voy a comentar, mi nombre es Emma, yo soy docente, pero no estoy en la Facultad de Enfermería, estoy en la Facultad de Medicina, pero por medio del Instituto de Capacitación América tenemos alumnos que van a capacitarse en infectable, en extracción, y también están estudiando en la universidad. Y muchos terminan, en la UNR sobre todo terminan y dicen que no tienen práctica, por eso hacen unos cursos, tienen trayecto y no ven casi nada, que hay muchos pacientes, pero bueno, eso tienen que charlarlo con los centros estudiantes, que son los que realmente le tienen que dar las herramientas. Ustedes sepan que la Facultad de Medicina, que Enfermería participa de la facultad, o forma parte de la Facultad de Medicina, está en las maquetas, hay para hacer lo que serían el tema de las prácticas que ustedes tienen que realizar el día de mañana. Y aparte tienen prácticas en el último año, por lo que tengo entendido, pero hay chicos que dicen, no, y al final no vi nada, entonces surgió esto de los alumnos que comentan que están como quien dice al horno y que tienen que estudiar, tienen que hacer las guías y están medio perdidos. Entonces, debido a la demanda, vamos a acompañarlos. No les digo que no va a ser la única charla gratuita que vamos a tener. Vamos a tener otra guía, así que no salgan del grupo o estén en contacto porque vamos a dar cada tanto alguna capacitación gratuita. No van a ser todas gratuitas, pero sepan que algunas pueden sacar provecho y estirar un poquito más. La idea es, vamos a dar la clase de lo que sería la número 2, el capítulo 2, pero cuando entramos a la guía vimos que había muchas preguntas que faltaban de este capítulo. Entonces, obvio que se rescató toda la información, entramos a tener contacto con una enfermera de la cátedra, así que está volcado en lo que es en general todo. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a buscar una definición o a qué hacemos cuando hablamos de solución, son soluciones biológicas, va a ser lo mismo en medicina, en enfermería, en farmacia. Entonces, los conceptos son siempre lo mismo. Después cada uno de ustedes va a tener su profesor, su capacitador, que les va a decir a qué hacer hincapié o cómo se manejan. Así que eso lo toman como guía, o sea, como guía de alguna manera básica, pero vayan con eso de sus docentes y evacúen las dudas que necesitan, porque hay que ver cada docente qué les pide, cada cátedra, bien, qué es lo que les pide. Entonces, está bueno que tengan una base para poder preguntar las dudas que tienen. ¿Estamos? Bien. Yo sigo admitiendo, pero bueno, hay como 46 personas anotadas. Vamos a ver si yo ahora cuando comparto puedo seguir admitiendo gente. ¿Está? Bien. Bueno, ya más o menos presenté por qué estamos acá hoy. Sepan que es la clase, la guía número 3. Ahora voy a leer porque ustedes la tienen que tener. El módulo los compartí yo hace un momento, así que tienen lo que son las guías. De acuerdo a las guías salen las preguntas de exámenes, por eso está bueno que la entiendan, ¿está? Bien, la empiezo a leer. El objetivo es reconocer los fenómenos físicos que se producen en el organismo y su relación con los procesos vitales. Base física de la vida, tenemos soluciones, lo que es una solución, lo que es una mezcla, concepto de concentración, tipos de concentraciones, molaridad, normalidad y osmolaridad. Esa como objetivo. Segundo, y me parece también más importante, lo que es acidez, alcalinidad de las soluciones o compuestos, concepto de pH, sustancias ácidas y alcalinas, el pH de las sustancias orgánicas, sistema Basser o tampón del cuerpo humano. Y acá les voy a hacer hincapié porque cuando hablamos de pH no hablamos solamente de sustancias, podemos hablar también de cavidades, ¿está? Cavidad vaginal, cavidad oral, con respecto a la salida, estómago, ¿está? Así que vamos a tener también un poco en base a la cavidad y no solamente a las sustancias del organismo. Bien. Las preguntas, eso lo tienen que hacer y entregar, me parece. Está al final, así que háganlo cada uno porque acá se comparte la información, pero
como corresponde la línea del pH, bien, lo que es acidez alcalinidad, ahora lo vamos a ver, porque acá está la información, pero ustedes tienen que presentarla en otro lado, ¿no? Y el gráfico, en realidad, vamos a ver que son tres, lo que son los tampones o buffer, así que cada uno podrá extender algún tipo de información en base a esto, ¿está? Y, como dije antes, ustedes remítanse a lo que les dice su docente, evacúen las dudas con el docente. Bien, acá está de alguna manera la guía, para eso sirve como guía, para los determinados conceptos. Como dije antes, los conceptos son los mismos. Acá nos basamos en física biológica, en química biológica, y es para todo el mundo igual. Entonces vamos a hablar de solución. Yo quiero que entiendan algo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con cómo trabajan las membranas celulares. Ustedes tienen un concepto de lo que es la célula, si no lo vieron en la otra unidad, lo están por ver dentro de un poquito. Tienen un minuto que alguien que a lo mejor no puede entrar. No. Mezcla, sustancia, compuesto, ingrediente. Bien. Repito, cuando tenemos un compartimiento biológico, las membranas de las células que separan del compartimiento extracelular y del vascular, lo que hace es igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Eso no lo leí en el libro, pero sepan que es así. Biológicamente, todos los compartimientos del cuerpo humano tenemos las membranas que van a ser las que permitan que pasen o salgan sustancias, ¿no? Y esto hace de que, de alguna manera, tengamos esto que es cómo actúa esa membrana biológica, ¿está? Eso es importantísimo. Vamos a hablar por cómo que es una solución, es una de las preguntas. Solución es mezcla de dos o más sustancias disueltas en otras. Otra cosita que tienen que saber, que no lo leí por acá, es el disolvente universal es el agua, ¿está? Y ahora lo vamos a volver a decir. O sea, el agua es que tiene la mayor capacidad o facilidad para producir la disolución de las sustancias. Mezcla. Ahora les voy a decir algo. Mezcla, acá lo toma con este término, usen ese término para lo que es la facultad, pero sepan que también se lo pueden encontrar como lo que se llama disgregación. O sea, una cosa es disolución, disolver una sustancia, y otra cosa es la disgregación, donde esa sustancia no se puede unir a las moléculas y quedaría separada totalmente y hasta lo podemos apreciar a simple vista. Entonces, una cosa es la solución que se va a disolver. El ejemplo que hablamos es un vaso con agua donde vamos a poner azúcar o donde vamos a poner sal, y si lo mezclamos no nos damos cuenta de esas moléculas, ¿está? Cada una, acá dice la diferencia, cada una mantiene su propiedad, pero no la separamos, o sea, es toda una mezcla homogénea. En cambio, en el caso de la mezcla, ya es algo heterogéneo, porque no se une, está como separada molecularmente. Entonces, nos podemos dar cuenta que es una mezcla, están mezclados los elementos. Y en esta mezcla podemos dar el ejemplo de agua con arena, que la arena es un poco más pesada, digamos, y la vamos a siempre ver esas moléculas. Y si dejamos el vaso reposar, ¿qué va a hacer la arena? Tiene peso y se va a ir al fondo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, que quede el concepto de solución, mezcla de dos o más sustancias bien disueltas en otras, generalmente agua, el solvente universal. Mezcla sustancia compuesta por ingredientes no combinados químicamente, ¿bien? Y podemos saber cuáles son los componentes. Ahora, preguntaba la número 3, enumere diferencia entre ambas. Entonces nos quedamos con esto de que la solución, las moléculas de cada una de ellas se dispersan en forma homogénea, no sufren ninguna modificación química y no se pueden diferenciar. Dijimos, por ejemplo, agua y azúcar, o agua y sal. Y después, una
una mezcla no se encuentra necesariamente en una proporción fija, se diferencian sus componentes, ejemplo, harina y agua. Lista la explicación, ¿entendieron lo que es una solución y lo que es una mezcla? Esto les va a servir para más adelante el tema de empezar a incorporar el tema de los sueros y todo eso, que lo van a dar un fármaco el año que viene. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Entendido? Bien, ahí Andrés me dio el ok. El resto, por favor no se duerman porque son las 2 de la tarde, seguro que comieron bien y les va a agarrar la modorrita. ¿Por qué les agarra la modorrita? Ustedes saben que después de comer, el flujo sanguíneo va a ir hacia los lugares que se necesitan. Y después de comer, ¿dónde es? A toda la parte digestiva. Entonces nos baja, bien, el nivel de azúcar, el nivel de alerta en el sistema nervioso central, entonces nos agarra la modorrita. Hágase un cafecito. Bien, cuarta. Dijimos, defina o conceptualice concentración. Díganme si voy muy rápido. Trato de usar términos que me entiendan. No soy de hablar rápido, pero me interesa que se queden con los conceptos. Igual acá esto yo después se los voy a compartir. Les va a quedar en el grupo el PowerPoint. ¿Está? Por supuesto que en la clase siempre se habla un poco más. Entonces, si tienen para anotar, está bueno que vayan anotando algunas cosas. Bien. Entonces, concentración. La concentración es la cantidad de una sustancia en una determinada cantidad de tejido o líquido. Por ejemplo, la cantidad de sal en la sangre. Es el ejemplo biológico, pero podemos tener, no sé, una solución es más concentrada que otra en cuanto a los solutos. Acá en la sangre se habla de iones, solutos, está... depende qué líquido estamos hablando de concentración. Si ustedes, por ejemplo, algo biológico, que puede estar más adelante el concepto, pero acá viene bien. ¿Cuándo tenemos la orina más concentrada? Vieron que a la mañana cuando nos levantamos, nuestro sistema de fabricación de orina trabajó durante la noche. Entonces nosotros nos despertamos y ¿qué tenemos? Ganas de orinar. Esa orina, como hace mucho tiempo que está formándose, está más concentrada. Ni hablemos si tomamos alcohol, donde están los metabolitos, el acetaldehído que se está secretando por orina. Entonces va a estar más concentrada, ¿bien? En las personas diabéticas hay más glucosuria está más concentrada la orina. ¿Por qué? Porque aparte de los demás componentes, tiene la glucosa, y la glucosa va a dar esa orina más concentrada. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el tema de concentración en cuanto a lo biológico. Si ustedes me hablan de un partido de fútbol, se van a concentrar, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando siempre de la biología, entonces los términos van a ser diferentes. Es más, si lo buscan en un diccionario de la Real Academia Española, le sale un montón de conceptos, pero no el biológico. Para eso tienen que ir a un diccionario, a una enciclopedia que tiene que ver con la biología. Bien, y acá no se los pide, pero yo se los dejo, de cómo se va a expresar la concentración. Habla de miligramos por metro cúbico o centímetro cúbico, que es lo mismo que mililitros, partes por millón, partes por millones o porcentajes. Van a tener que acostumbrarse a usar unidades diferentes. ¿Está eso? Por supuesto, a lo largo de la carrera lo van a ver. Una sustancia se vuelve más concentrado cuanto hay menos agua presente. Y es lo que estábamos hablando. El agua es el solvente o el disolvente universal. Entonces, si yo quiero diluir algo, por ejemplo, este no porque es friki la limonada, pero quiero que viene la limonada los sobrecitos fly, ¿qué pasa? Yo pongo medio vaso, bien, de agua y le pongo una cucharadita de ese polvito. Uy, esto está re dulce, está re concentrado, ¿qué hago? Le pongo más agua, ¿está? Entonces, algo muy concentrado es porque tiene más solutos que solventes, ¿está? Como soluto está el polvo para hacer jugo, bien, de lima. Y como solvente está el agua. ¿Está ahí? Bien, la concentración de partículas es mayor en un lugar que en otro.
lo que se conoce como gradiente de concentración. Y ahora le voy a pasar a un par de diapositivas. Acá está. No, a ver, sí, eso. Bien. ¿Para qué le hago esto? Para que sepan, bueno, sí, está más concentrado. En realidad lo que yo no tengo ni idea, no importa, se lo explico. Es así. Voy a usar. Esto es como si fuese dos células, ¿bien? Nos olvidamos que son dos vasos, son dos células. ¿Qué pasa? Acá me está hablando de que una está concentrada y después la mezcla y hay partículas distribuidas en todo el vaso. Pero ¿qué pasa si esto fueran membranas biológicas? Habíamos visto que lo que hace la membrana biológica es igualar las concentraciones de un lado y del otro lado de la membrana plasmática. O sea, si yo tengo en un lado, bien, una sustancia muy concentrada y en el otro que está más diluida, esta que está más concentrada va a quedar concentrada. La que va a restarle líquido es a la menos concentrada porque va a ir al espacio donde hay más concentración para tratar de diluirlo. No es al revés, no es que está más diluido y se va a donde está menos diluido, no. En las membranas celulares tenemos el gradiente de concentración química. Acá en muchos solutos hay que traer agua, de donde sea. Y ahora les voy a dar dos ejemplos para que no se olviden en su vida. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Van a comer mañana que come todo el mundo pescado asado del tío, ¿bien? El tío se fue con la sal, le puso sal gruesa arriba del pescado. Bien. Tomaron, comieron, postre, helado. ¿Qué pasa después? Se vuelven a su casa y ¿qué les pide el cuerpo? Agua. Tienen sed. ¿Está bien que tomen cerveza? Y no, porque la cerveza concentraría más todavía, porque hay un montón de solutos, digamos. Hay que tomar agua. ¿Por qué? Porque ese sodio que entró gracias al pescado asado, quedó más concentrada la sangre. ¿Con qué? Con sodio. Entonces, ¿qué hace? Le dice a la célula, dame el agua que tenés. Entonces le saca el agua porque el 80% de las células sabemos que es agua. Entonces, al estar muy concentrada la sangre, le saca el agua a la célula. Entonces la célula, que es la que informa el sistema nervioso central, le dice, dame agua. Está muy concentrada la sangre. Entonces le saca le saca el agua a las células, le falta el agua a las células, le dice al sistema nervioso central, ¿y qué hace? Tenemos sed, necesitamos ingresar agua para diluir esta sangre que está muy concentrada. Pasa lo mismo, acá hablamos de sal, vamos a hablar de glucosa. Los pacientes diabéticos tienen glicemia alta, hay muchas moléculas, como vemos acá, pero de glucosa. ¿Qué hace estas moléculas de glucosa? Le sacan el agua a la célula. Por eso el paciente que tiene diabetes empieza con lo que se llama polidipsia, tiene mucha sed. ¿Por qué? Porque al estar muy concentrada la sangre, le saca el agua a las células, la célula dice al sistema nervioso central que tiene que darle agua porque hay que diluirla a la sangre, está muy concentrada, y nos tira esto de tener sed. ¿Estamos ahí? Fui muy rápido, si quieren que le vuelva a explicar algo o lo entendieron. Cuando hablamos de concentración. Bien, sigamos entonces. Sí, entiendo bien. Bien. Vamos a los elementos que concentran la sangre, y acá es cuando se habla de lo que es la osmolaridad. ¿Está? Cuando hablamos de osmolaridad sanguínea, a ver si hice algo antes. No, eso de gradiente y lo que expliqué recién. Vamos a los elementos. Esto ustedes cuando leen el capítulo 2 tienen lo que se llama la tabla periódica, o sea, una tabla de los elementos biológicos. ¿Y qué tenemos ahí? Los elementos biológicos creo que estaban pintados de rosa y los otros celestes. Eso tienen que saberlo. ¿Por qué?
porque son los biológicos, son los que van a estar siempre en contacto con las cosas que ustedes estudian, ¿está? Entonces tenemos la C, tienen que saber que es carbono, el O, oxígeno, H, hidrógeno, N, nitrógeno, sodio, y pueden tratar de recordar cuántos iones, porque esa es la carga de iones, cationes o aniones, tienen, es mejor. Sodio, 2 positivos, ¿bien? Fósforo, calcio, cloro, potasio, magnesio y azufre. ¿Estamos? Y después, no tienen que saberlo porque, por ejemplo, cuando ves cómo está formado el suero, ¿cómo está formado el suero? Tenemos cloro, Cl y Na, sodio. Ese es el suero fisiológico, cloruro de sodio. Una vez me dijeron, SLNA. No, la verdad que no entendía de qué decir, porque claro, me está diciendo SLNA, me estaba escribiendo, y yo lo he hecho cloruro de sodio, ¿está? Traten de cuenta otras combinaciones, que las van a ir viendo, entonces sepan bien cuáles son los iones para después saber cómo leer ese suero, los iones que por ahí tienen que administrar, ¿está? Bien, lo único elemento, yo le digo más o menos de qué se tendrán que acordar, no son tan importantes en biología, porque estos no se piden en un laboratorio, no se tienen tan en cuenta, y los anteriores, y eso lo que tienen que saber por ahí es cuándo se piden, en situaciones particulares, por ejemplo, el hierro, cuando hay algo de anemia, bien, entonces pedimos hierro, porque es una anemia ferropénica, el cobre, por el tema de las intoxicaciones, el cobalto y el zinc puede ser que se pida, pero en situaciones especiales. ¿Y qué es el yodo? El yodo se sabe administrar muchas veces para ver la función de la glándula tiroides. Se usa el yodo 131, ¿bien? Que tiene que ver con un dendrograma tiroides, o sea, para estudiar la función de la tiroides, ¿está? Esto por ahí es raro que lo tengan que manejar ustedes, pero sepan que existen. Los otros, acuérdense que tienen que saber cuál es la sigla, porque después hay combinaciones que van a tener que saber más adelante. ¿Estamos? Bien, acá está lo que hablamos recién, la concentración bueno, la leo, la concentración química en la proporción de una sustancia, conocida como soluto, presente en una cantidad de otras sustancias llamadas solventes. La concentración se puede expresar de diversas maneras, dependiendo del contexto y el tipo de sustancia involucrada. ¿Está? Bien. Vamos a pasar a la número 5. Espero que me hayan entendido y por medio de los ejemplos entender esto que les estoy explicando. Los ejemplos están para que ustedes puedan entender, ¿está? No hace falta que lo sepan, pero así actuaría el microorganismo, perdón, el organismo. Bien, 5. Dice, enumere las distintas formas de expresar la concentración de una solución, y las soluciones se pueden clasificar, vamos a los vasitos que están acá, en diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Y acá pasamos a lo que dijimos del jugo. Más de los solutos le voy a poner, más concentrada va a estar. ¿Qué pasa con la saturada o la sobresaturada? Si yo la dejo limón, yo a lo mejor mezclo, le puse un montón de soluto, mezclo, bien, quedó homogéneo, lo mezclé. Si yo lo dejo reposar, puedo tener, pasa con la sal también, lo que hace es sedimentar, ¿bien? Entonces sedimenta por el peso que tiene, entonces sedimenta, ¿por qué? Porque está saturada, hay mucha más cantidad de solutos que de solvente, entonces saturó la capacidad del solvente de mezclar, de dividir estos solutos, entonces me va a quedar saturada. En la cátedra usaron hasta saturada nada más, pero sepan que existe la sobresaturada y tiene que ver con esto de que cuando es así va a sedimentar, hay muchos solutos en base a el solvente. Diluida cuando más solvente que soluto, como dijimos antes, yo hago un jugo y digo, no le siento gusto nada, tiene mucha agua, le pongo más que el sobrecito, le pongo más soluto, por lo tanto voy a sentirlo más dulce. Después tenemos las concentradas, que es igual de
Bien, vamos a la 6. Bien, defina molaridad, normalidad y osmolaridad. Bueno, normalidad no la vamos a definir porque tiene que ver con el criterio de normalidad. Ahora, ¿qué es la molaridad? Yo le puse las dos definiciones, pero en realidad acá pedía una sola. La molaridad es la forma más común de expresar la concentración química en moles por litro de solución. En cambio, la molaridad es el moles por kilogramo de solvente, ¿está? O sea, una es por litro, la molaridad es en base a litros y la molaridad es en base a kilos. Acá en la cátedra no se lo pidieron, pero sepa que son diferentes. Pueden llegar a verlo en algún momento, ¿está? En otro año, acá no se lo está pidiendo, pero sepan que existen. Bien, vamos a la molaridad. Es un mol de una sustancia, bien, por ejemplo, un mol de cloro. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Pues una cosa es la molaridad, que es la molécula, y otra cosa es la osmolaridad, que es la suma de todos, por ejemplo, en la parte biológica, de todos los iones. Entonces, la osmolaridad es la suma de los componentes, por ejemplo, la sangre, con diferentes partículas que sumadas aumentan la osmolaridad de la sangre. Entonces tenemos, por ejemplo, sodio, cloro, magnesio. Hay una medida, un rango de osmolaridad sanguínea que no lo vamos a ver, pero sepan que podemos integrarlo en el jugo que di como expresión, donde, ¿qué pasa? Yo le estuve poniendo el soluto que eran limonadas, le estuve poniendo el polvito de limonada, pero no ven, es una mezcla, voy a poner de mango, entonces me compro el sobrecito de mango y le pongo, ¿está? Eso ya estamos hablando de dos partículas diferentes, ¿está? Entonces hablamos de osmolaridad. ¿Cuántos osmoles hay en la sangre? ¿Cuántas partículas, cada una con su molaridad, van a unir y formar la osmolaridad? Y pide acá cuál es la osmolaridad de la sangre. A ver si me olvidé algo. Acá. La osmolaridad de la sangre aumenta cuando disminuye la cantidad de agua o aumenta la cantidad de sustancia como el sodio, cloro y glucosa. O sea, vamos a lo concentrado. La osmolaridad, cuando tengo más concentración, va a ser mayor la osmolaridad, porque hay más solutos que solventes. ¿Y cuándo va a disminuir? Cuando hay más solventes que solutos, ¿está? Así sean varios, ¿está? Tenemos más solutos, entonces le queda, digamos, hay menos sodio, menos cloro y menos glucosa, ¿está? Cuando la osmolaridad de la sangre disminuye, el cuerpo deja de liberar vasopresina y acá lo que aumenta la cantidad de agua en la orina. ¿Qué es esto? Esto es un mecanismo compensador que los van a ver cuando vean renal. ¿Por qué? Porque el riñón, obvio que van a tener que estudiar las funciones, creo que ven los médulos, todo. El riñón va a participar. ¿Cinco funciones del riñón? Primero, alguien que quiere levantar la mano, dame un segundito que termine esto. El riñón tiene 5 funciones, ¿bien? Lo que es filtrar la sangre, formar la orina, participa del equilibrio hidroelectrolítico, regula el pH y la presión arterial, ¿está? Cuando hablamos de pH vamos a ver lo que después participa el riñón, es uno de los sistemas basales, y bien, el tema de la regulación de los iones y del sol y todo eso. Si está muy concentrada la sangre, se van a cerrar, se va a activar de alguna manera cerrar los canales para que no se libere agua y quede retenida. ¿Por qué? Porque tenemos que diluir, entonces no vamos a formar orina y vamos a sacar agua, tenemos
caso a la sangre, vamos a hablar de osmolaridad, ¿está? ¿Por qué? Porque tenemos varias partículas. ¿Cuáles son esas partículas? Sodio, cloro y glucosa, como ejemplo. Entonces, ante eso, vamos a hablar de osmolaridad de la sangre. ¿Cuándo va a aumentar la osmolaridad? Cuando hay mucho más solutos que solventes. El 80% de la sangre, no, perdón, tenemos dividida en mitad, líquida y mitad sólida, pero de esa parte líquida del plasma, el 80% es agua, ¿está? Entonces, sepamos que la osmolaridad de la sangre tiene que ver con esto, más concentrada, la osmolaridad va a aumentar porque está muy concentrada, hay muchos, bien, osmoles, hay muchos solutos y poco solvente, poca agua. ¿Cuándo va a disminuir la osmolaridad de la sangre? Cuando hay más agua que solutos. ¿Está? Bien. ¿Ahí te entendiste la osmolaridad? Bien. Muchas gracias. Y acá te da, dice, ¿por qué hablamos de osmolaridad y no de concentración a nivel sanguíneo? En la sangre se habla de osmolaridad y no de concentración, ya que se encuentran varios solutos. Son diferentes partículas como sodio, cloro, magnesio, potasio. Cuanto más partículas tenemos, mayor es la osmolaridad. Y viceversa. Y después la otra dice cuál es la osmolaridad de la sangre y el rango de la osmolaridad de la sangre son entre 290 y 300 millones. ¿Qué quiere decir esto? Acá estaría incluido, bien, un montón de iones que se van a tomar como, para hacer por ejemplo un ionograma, donde se va a rescatar bien la cantidad de sodio, potasio, calcio que tiene el paciente, magnesio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, ¿está? Acá estamos hablando de osmolaridad, no de iones en particular. Pero sepan que esos iones, estas sustancias que estamos hablando, van a dar lo que es la osmolaridad. Cuando hay muchos solutos en sangre, aumenta la osmolaridad. Cuando hay pocos solutos, va a bajar, ¿está? Pero sepan porque preguntan cuál es la osmolaridad de la sangre. Entre 290 y 300. Varía de acuerdo a la bibliografía, chicos, porque hay bibliografías que dicen un poco menos, no importa. En la cátedra, por lo menos la enfermera que pasó el YouTube el otro día, no sé qué vio, dijo 290 y 300 miliosmoles. ¿Estamos? Terminamos la parte de lo que son los solutos, solventes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien hizo la vía excedente? ¿No la hizo y está en chino y no sabe qué es? Bueno, esto está bueno para que se los aclare y lo puedan entender y evacuar las dudas con su docente a ver si está bien lo que entendieron. ¿Está? No sé cuándo tienen clase de la unidad de esta semana, por estos 2 días que son feriados. Pero el que le queda alguna duda, no importa que sea otra guía, pregunten las dudas antes de los exámenes. Bien, seguimos. No falta mucho, falta la parte de pH que es muy importante. Bien, seguimos entonces. Bien, vamos a hablar del pH. Esta ya es la pregunta 9. Bien, acuérdense que ustedes tienen que hacer lo de portafolio, que es obligatorio, así que en una hoja van a hacer lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el pH. Entonces, ¿qué es el pH? El pH es el grado de acidez y alcalinidad de una sustancia, o como dije antes, puede ser una calidad también. Ustedes cuando van a comprar el shampoo, que van al súper, a la perfumería, ¿vieron? Si ustedes se ponen a mirar, hay diferentes pH. Vos tenés el shampoo que es ácido, el shampoo que es alcalino y el shampoo neutro, pH neutro, ¿está? Entonces, acá estamos hablando de compuestos químicos que también tienen pH. Entonces, ¿cuándo decimos que es ácido y cuándo decimos que es básico o alcalino? Ahora vamos a hablar de eso. Pero sepan que puede ocurrir, está en cualquier sustancia, en cualquier calidad, está saber el pH. Y lo más importante
hablando de pH, es esto que les estoy mostrando acá, que es la respuesta 10. Importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a saber si algo es ácido o alcalino, o vamos a clasificar si es algo ácido o alcalino, sea lo que sea un líquido, sea un shampoo, sea una cavidad, lo que sea, de acuerdo a esto. Cuando hablamos que algo es ácido, estamos hablando de que es capaz de ceder protones, ¿está? Tiene muchos protones. Entonces, cuanto mayor protones tiene, es más ácido. Cuanto menor oxidrilo tiene, es más ácido. Por lo tanto, estamos hablando de un pH bajo. Ahora vamos a ver la escala de pH. Entonces, esto se lo tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque puede haber, a lo mejor, algún ejercicio o algo que le esté indicando cuándo una sustancia es ácida y cuándo una sustancia es básica. ¿Está? Entonces, yo tengo una sustancia. Me preguntas, Andrés. Yo tengo una sustancia. Tengo muchos protones, tengo poco oxidrilo, entonces hablo de que tiene un bajo pH de ácido. Y tengo menos protones, más oxidrilos, es el pH mayor, que es el alcalino. ¿Está? En base a esto hacemos la escala. Decime el chico que recién levantó la mano. Sí. Sí, bueno, yo recién vi esta escala de pH y vi que si es negativo para abajo es ácido y para delante es alcalino, más o menos esa era mi pregunta. Ahora. Eso del número, lo que vos hiciste en el libro donde está, que explica la escala de pH, habla de, cuando hablamos de, vos tenés un numerador ahí que tiene que ver con la cantidad de ceros que tiene. Hay positivos y hay negativos. Está bien, te va a indicar el grado de acidez y alcalinidad de la sustancia. ¿Está? Si vos querés tomar la parte de números, está bien, léelo, tampoco hace falta que lo estudies tan de memoria, porque tenemos un pH que es 7, que es neutro. De ahí tenemos la parte negativa, que vos decís que es ácida, y la parte positiva, que es alcalina, me parece que es así, ¿no? Sí, Así sí. que me estoy confundiendo. Bien, entonces, vamos a la escala que tenemos acá. Nosotros, acá la escala de la toma del 0 en realidad es del 1 al 14. Esta es la escala que tienen que dibujar ustedes para presentar al docente. ¿Está? Trazan una línea y ponen 1, 14. Y en la mitad ponen 7. ¿Bien? Ese 7 es pH neutro. ¿Quién o qué sustancia biológica tiene pH 7? ¿Alguien sabe? La sangre, puede ser. No, hay un rango. No, el agua. El agua tiene pH 7. El agua tiene el pH neutro. No es ni ácido ni alcalino. ¿Está? Ahora, si hablamos del pH de la sangre, hay un rango. Igual cuando hablamos de sangre, tenemos que hablar de sangre arterial, tenemos que hablar de sangre venosa. Ahora lo vamos a ver eso, pero sepan que hay un rango. ¿Y ese rango de cuál es? 7,35 a 7,45. O sea, es levemente, acá, a ver si está por acá. Acá está la sangre. Acá se los clasifica en, eso se los doy yo, no lo saqué del libro, lo tenía, en donde hablamos de un pH 7,40 cuando es arterial y de 7,35 cuando es venoso, pero es lo que dije antes, un rango entre 7,35 y 7,45. ¿Por qué se tiene este rango tan limitado? Porque en realidad tiene que ver con eso de que pequeñas variaciones de este pH, por más mínima que sea, le va a dar síntomas. ¿Qué es eso? Hay que cuidar al paciente porque hay algo que está pasando que está mal, da síntomas, y ahí tenemos, que no vamos a entrar en eso porque se los dejo al final para que lo tengan en cuenta, lo que sería, bien, lo que sería de alguna manera me fui, lo que es la acidosis y la alcalosis metabólica, eso lo van a ver más adelante. Ahora quédense con los pH de esto que estamos viendo, ¿no? O sea,
de las cavidades, de los líquidos, bien, que tienen que ver con lo biológico, y lo que le va a servir a ustedes. Entonces, en la sangre tenemos el pH arterial 7,40, el venoso 7,35 y el ideal entre 7,35 y 7,45. ¿Está? Después tenemos la saliva, que oscila entre 6,5 y 7,4. Ya estamos viendo que hay o es levemente ácido o es levemente alcalino. Por eso acá, cuando vemos los números en la escala de pH, tenemos varios números, ¿bien? Del 1 al 7 es ácido. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo una sustancia en 4, es levemente ácida, ¿está? Entonces, no es muy ácida, es levemente ácida. Y si yo digo que es levemente ácida, quiere decir que tiene poca capacidad de donar protones, ¿está? No nos olvidemos de eso, que los protones y los oxidrilos son los que van a manejar en la escala de pH. ¿Estamos? Bien, el neutro ya dijimos que era la sangre, y alcalino, por ejemplo, el intestino. Ácido, el ácido clorhídrico, el estómago, que entre 1 y 1,5, y después tenemos el alcalino, que puede ser el colon, está una sustancia como, una cavidad como es el colon. Después tenemos la piel es 5,5, es levemente ácida, y la acidez de la piel se la da la secreción de las glándulas sebáceas, ¿está? Bien, bueno, el sudor, la orina de 4,5 a 8, la orina a veces más ácida y a veces más alcalina, ¿bien? La saliva 6,5 a 7,4, siempre está rondando en lo levemente ácido o alcalino, el tema de la saliva. Acá les dejo las cavidades, está, creo que no se las pide las cavidades, pero se las dejo para que tengan en cuenta. Fíjense lo que hablábamos antes, el estómago es bastante ácido, está, el colon tenemos ya un poquito más alcalino, 7,9 a 8,5 más alcalino, ¿está? Así que eso se lo dejo para que lo tengan en cuenta. Bien, acá también hay una escala donde le habla del flujo vaginal, de la piel, de la bilis es más bien alcalina, ¿está? La orina puede ser ácida o alcalina, depende de los componentes que tenga. Bien. Acá vuelvo a hablar del pH de la sangre y del rango que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tiene que ver este rango? Tiene que ver con lo que sería un equilibrio. Ese equilibrio se denomina homeostasis. Para que una sangre esté en equilibrio, para mantener este 7,35 y 7,45, tenemos lo que se llaman los amortiguadores. Estos amortiguadores, bien, tampones o buffer, son los que van a reducir al mínimo, bien, lo que reducen al mínimo lo que sería esta diferencia de 7,35 a 7,45. Estos amortiguadores les piden que le hagan o que le digan cómo trabajan o quiénes son, y tienen que ver con la sangre, el riñón y los riñones y los pulmones. Los sistemas buffer serían esos pulmones, riñones y la sangre que va a participar en la regulación de la homeostasis, en este pH que no tiene que salir de este rango que con poca variación ya estaría produciendo alguna manifestación biológica, ¿está? Bien. Bueno, acá dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué son y qué funciones tienen los sistemas tampón y qué relación guardan con el concepto de homeostasis? Era de equilibrio lo que decíamos antes. Y acá me da aproximadamente lo que es la regulación a nivel del oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando hay alguna alteración de este pH sanguíneo, lo que se hace es acidificar o alcalinizar la orina para tratar de regular este equilibrio que se encuentra a nivel de la sangre. Entonces, cuando no lo puede hacer el organismo, empieza presentando lo que dije antes, que tiene que ver con esto, acidosis o alcalosis metabólica. Esta es la consecuencia, no quiero que la tengan en cuenta más que el año que viene, que seguro que lo ven, que tiene que ver con cuando baja el pH y cuando sube el pH, nada más. Esta es la consecuencia que da.
En base a esto se da porque ese rango salió un poquito de lugar, no fueron bien los sistemas buffer, entonces hizo que baje o que suba ese pH, dando las consecuencias que estamos viendo acá, que ahora no vamos a entrar a descifrar. ¿Estamos? Bien. Dice, normalmente de 40 miligramos, acuérdense que la presión es siempre en milímetro de mercurio, ¿está? Se toma como milímetro de mercurio, es la unidad de las presiones. Tenemos de oxígeno, de dióxido de carbono, ¿bien? ¿Y esto cómo lo medimos? Se mide por el medio, ¿cómo se puede medir las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono? ¿Y cómo se puede medir el pH? Se hace extracción con el paciente crítico, extracción de sangre arterial. Se ve el pH, concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Si no, existe el dispositivo externo, que es el saturómetro, digamos, que es que va a marcarnos en los capilares la concentración real que están yendo hacia lo que serían los órganos. Así como fue a la piel, fue también a los órganos, de esa manera. O sea, tenemos el saturador, el oxímetro de pulso, y eso lo que hace es darnos la información de cuánto es la concentración de oxígeno y cuánto es la concentración de dióxido de carbono que está llegando a todos los capilares, lo de la piel por supuesto y a lo de todos los órganos, ¿está? Y eso me va a ayudar para saber estabilizar a este paciente. Bien. Pero el pH, acuérdense, se puede hacer un ácido base por una extracción de sangre venosa también, ¿está? Para saber la función, cómo está el paciente en general. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Saben lo que tienen que hacer al final? Lo que sería, a ver, lo que es obligatorio, no sé si tienen que presentar todas las preguntas. Yo, por ejemplo, tengo formuladas de distintas formas las preguntas, pero es casi lo mismo, así que está bien. A mí me pasaron en la guía que es de ahí, de la UNR, la compartí en el grupo, esa es, no sé si será la misma. Por ejemplo, la pregunta 11, tengo mencionar los sistemas buffer más importantes del organismo. Y la Bueno, 10, que son las funciones del sistema de tampón y la relación como estaba explicando. Bueno, escúchame, cuando te dice cuáles son, la sangre, los pulmones y los riñones, ¿está? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Es la guía nada más, no desarrollamos toda la unidad 2, perdón, era así, no desarrollamos toda la unidad 2 porque pertenece a la guía anterior, y no sé si a la que viene después. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, mi duda era si había que saberse lo que era ¿cómo se llama? El pH, si era alcalino o ácida. Sí. Es importante que sepas. Sí. ¿Querés que te lo explique de nuevo o que lo explique de nuevo? No. O sea, es importante, la sangre seguro te van a preguntar, 7,35 a 7,45, ¿bien? Después, algo que tenés que saber es por qué algo es ácido o es alcalino, ¿está? Que tenía que ver con la escala, por eso te hacen formar la escala. Y después vos tenés que, si vos buscás, en cada capítulo de lo que sería cada órgano o sistema, sabe dar, pero lo tenés acá, qué grado de, eso también lo podés completar si tenés que entregar algún trabajo, que tiene que ver con los líquidos y las cavidades. Entonces acá tenés los valores del pH normal o biológico, ¿está? Mirá, que tenés la sangre, la saliva, el líquido intracelular, la orina, ¿está? Eso lo podés entregar como diciendo cuál es ácido o cuál es alcalino. Es más, podés hacer una escala donde pongas para abajo y vayas poniendo esófago, entonces le pones la escala donde está el 6 y el 7, pones esófago, donde está el estómago te vas a la, ¿cómo es? Acá al final sería donde está el 1, entonces acá pones estómago, ¿está? Podés armarte esta escala, me refiero, con cada uno de los pH que están acá. Entonces vos entregás esa guía con todos los pH, las diferentes cavidades puestas en cada uno de los pH que tiene. Y hay un rango por un hilo, con una llave o con dos flechas, donde hay un rango que más o menos es ¿está? Así te queda completo. Como acá, mirá, esta está vertical.
pero acá ve la bilis entre 6 y 7, entonces te pone levemente ácida, está entre 6 y 7. El agua, acuérdense que es neutra, ¿bien? Bien, otra pregunta, chicos. ¿El resto se durmió? ¿El resto se durmió? No, yo estoy en la calle. Bien, ¿escuchaste algo, Joana? Bien, ¿escuchaste algo? Bien, ¿entendieron la Sí, clase? estoy escuchando. Lo que pasa es que justo estoy saliendo de trabajar y entrando a otro trabajo, entonces lo estoy escuchando a través de mí como puedo. Con el ruido, pero puedo. Claro, el Power sí los voy a mandar al grupo para que lo tengan, pero sepan que viste en la clase siempre se habla más, se explica de otra manera, entonces a lo mejor comparten el Power, pero la explicación a lo mejor no la tienen muy aprendida, digamos, ¿está? Yo vi que en el libro el capítulo está bastante complejo, pero bueno, quiero saber también, o sea, qué información tiene cada uno de sus docentes, porque eso no sé Sí, cómo en se hace. caso mío también estoy grabando la clase por las dudas que me haya quedado. Bien, lo volví a escuchar, no hay problema por eso. ¿Lo pueden pasar por el grupo a la clase que está grabada, si la vuelvo a ver cuando salga de trabajar? Ya, no sé si está grabada, a ver, no, porque eso tendría que grabarla yo, porque eso es una plataforma, acá no la estoy grabando, no sé si queda grabada, si alguno la grabó, si alguno la grabó, escúchame Valeria, si alguno la grabó y la quiere compartir no tengo problema, se puede hacer, si alguien la grabó y dice la tengo... Sí, yo no tengo drama, yo copio todas las clases así para poder repasarlas. Bien, bueno, chicos, sí, paso eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedaron? 23, eso se fueron ya. Bien, ¿alguna pregunta? Eso, así se manejan con las guías, chicos, así se manejan, hacen las guías y eso es lo que va a entrar en el primer examen de cada uno de los temas. Lo único que me quedó medio inconcluso fue la pregunta 3 de lo que había que entregar. A ver, déjame ver cuál es. Ah, la 3, mira, porque la puedo ordenar de otra manera para que quede, no sé lo que digo. La 3 es cuando te pregunta las diferencias. Bien, acá, donde te enumera diferencias entre ambas, bueno, lo que voy a hacer es hacer un cuadro comparativo entre lo que es la mezcla y lo que es la solución. En vez de presentar así A, B, C, hago un cuadro comparativo. ¿Está? En caso de la mía, disculpe, la mía es cómo es CO2 interviene en la regulación del pH en el organismo. El dióxido de carbono. Claro. Cómo el dióxido de carbono interviene en la regulación. Es la que se entrega obligatoria. ¿Cómo no escuché? Para lo tuyo no escuché, Gustavo, Andrés. Lo de la chica no escuché. ¿Qué preguntaste? Cómo el dióxido... No, la chica. Ahora vamos con Andrés. No, la que habla él son las actividades obligatorias. O sea, las que tiene usted no es igual a la que tenemos nosotros. Son varias preguntas porque yo tenía... son otras preguntas. Solo 3, sí. Bueno, pero la 3, que vos tenés dudas, la que me dijiste, esa falta el cuadro comparativo entre lo que es la solución y lo que es la mezcla. Eso no te quedó claro. ¿Querés saber bien? Claro. Una y la otra. Le formulo la pregunta. ¿Cómo en dióxido de carbono interviene en la regulación del pH en el organismo? El dióxido de carbono, bien. El dióxido de carbono tiene que ver con la parte del pulmón, ¿está? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando ingresa el oxígeno a las células, hace que, no te olvides que tenemos oxígeno y tenemos dióxido de carbono. Y el que va a trasladar los gases en sangre va a ser la hemoglobina. Está la hemoglobina va a transportar o el oxígeno o el dióxido de carbono. Entonces, cuando hay más dióxido de carbono, bien, va a estar de alguna manera ayudando, dióxido de carbono va a estar ayudando
a la oxigenación de la sangre. Por lo tanto, es un regulador del pH. No te olvides de los protones y de los oxidrilos que están dentro de la célula, o sea, tiene que ver con esto que hablamos. Si nosotros oxigenamos, bien, vamos a tener lo que sería una mejor ventilación, bien, y se va a regular el tema del pH en cuanto al oxígeno y a lo que serían los protones y los oxidrilos. O sea, una cosa es el tema de la parte renal y otra cosa es la parte que sería respiratoria. ¿Está? Cuando hay estas alteraciones de pH, se puede, lo que se llama por medio de medicamentos, corregir que la orina sea más ácida o más alcalina para corregir estos sistemas de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. O sea, ya estaríamos entrando en los rangos que no tengo entendido de que sea, que ustedes lo tengan que saber, cómo corrige el sistema normalmente estas variaciones de pH. O sea, están los reguladores, pero no sé si ustedes tienen que ver el tema de cómo se regula. Tu pregunta es esa, vos estás preguntando cómo regula, cómo es la regulación del pulmón con respecto a estas variaciones. Que lo hacemos por medio del líquido o por medio de la parte gaseosa, que en este caso o por la sangre o por el tema del aire, que tiene que ver con la respiración. Esa es la pregunta que vos me querés hacer. Sí, esa es la pregunta. Está bien. No sé si llegaste a entender, porque los sistemas Buffer lo que van a hacer es, cuando hay una serie de acidosis o alcalosis metabólica, o sea, para no llegar a alterar al sistema, va a tener que tratar de amortiguar, de hacer una homeostasis, o sea, un equilibrio para mantener esta regulación, este pH. Y lo hace por medio de los pulmones, por medio de la oxigenación, por medio de la sangre y por medio de la orina. ¿Está? ¿Bien? El bicarbonato es uno de esos, ¿bien? Que tiene que ver con el ácido. ¿Vieron? Para que tengas un ejemplo y puedas relacionarlo. Cuando nosotros tenemos en el estómago el ácido entre 1 y 1,5 el ácido del estómago, ¿qué pasa? Esto lo da el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene la capacidad de ceder protones, bien, es ácido. ¿Qué pasa? Tenemos un equilibrio del pH del estómago, que es el bicarbonato. ¿Está? Naturalmente. Cuando ustedes están mal, ¿qué les dicen? No, tomate agua con sodita y de limón y bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es protector de la mucosa gástrica. Las células del estómago secretan el ácido clorhídrico. Esto es una forma de alguna manera, de equilibrar esto que estamos hablando, pero no en la sangre. Y esto lo estamos haciendo en una cavidad que es el estómago. Entonces, tenés en la pared del estómago, se está formando el ácido, que es entre 1 y 1,5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al estómago, a la parte de la luz, donde tienen que mezclar los alimentos, está también el bicarbonato. El bicarbonato y el moco son protectores de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué pasa? El pH dentro del estómago, una cosa cuando sale de las células epiteliales y otra cosa en el estómago, donde el pH llega a ser 5. ¿Por qué? Porque necesita ese balance entre la secreción de ácido, de entre 1 y 1,5, y el bicarbonato. ¿Por qué se necesita este equilibrio? En el caso del estómago, porque si no daña las mucosas. ¿Está? Entonces, es una forma de equilibrar el pH. Te repito, esto es una cavidad, no es lo mismo en la sangre. En la sangre tiene que ver con la oxigenación, ¿está? Con esto de ceder protones, eliminamos dióxido de carbono. Entonces, el equilibrio está en qué tenemos de base y qué tenemos de ácido, ¿está? Entonces, en el estómago, este equilibrio es, las células epiteliales secretan el ácido.
pero el bicarbonato es alcalino, ácido clorhídrico es ácido, bicarbonato es alcalino, lo que va a hacer es el equilibrio, que no sea tan ácido y en el estómago como para no dañar a las células. ¿Estamos ahí? Esa es una de las formas de equilibrar en este caso. ¿Vieron en las chicas otra forma, chicos? Para que le quede un poquito más claro. ¿Vieron en las chicas que cuando van a la ginecóloga le dicen no ustedes toallitas que Mami. tengan perfume, utilizate con jabón neutro? ¿Por qué? Porque hay un pH vaginal, lo vimos antes, que es ácido, que tiene que ver con mantener ese pH. Entonces, la mujer tiene que mantener ese pH, ¿por qué? Porque está dado por los lactobacilos. Los lactobacilos son el organismo, la flora normal de la vagina, que hace que cualquier agente externo quiera competir con él, con los glucógenos sobre todo, y este lo termina eliminando. Si bajamos el pH, bajamos los lactobacilos, va a hacer que pueda colonizarse algún microorganismo. Tengo que por lo menos Entonces, esta decirle. es una forma que decimos, bueno, Si no van a mantener querer ese que me pH, cuide en este la caso en la cavidad. Y después, lo que dice antes, la orina, a nivel de los riñones, se estaría equilibrando. Lo que pasa es que ustedes todavía no vieron el sistema excretor, porque cuando vean la parte de los riñones van a volver a ver esto y van a ver qué pasa con el tema del pH, de cuando hay más solutos de solvente, etcétera. Esto es más general, ¿está? No están en contra de ver la función, por eso tenemos que entrar en la función respiratoria y en la función secretora de los riñones, ¿está? Bien, a ver, otra cosa, ¿te quedó más o menos claro, este chico Andrés, lo que sería el sistema de amortiguación? Siempre hay una sustancia, hay algo que tiene que ver con regular a este pH. No nos olvidemos, yo se los dejo acá, chicos, pero no lo tienen que saber, que tiene que ver con qué pasa cuando no se regula, ¿está? Bien, Valeria, ¿me querés preguntar algo? Sí, te quería preguntar, entonces el carbohidrato se refiere al pulmón, sí, cuando está elevado. Carbohidratos, cuando vos hablas de carbohidratos estamos hablando de azúcar, o sea, ¿de qué me querés decir? Estamos hablando de gases acá, no son los carbohidratos. No, perdón, el dióxido de carbono. Claro. Bien, el dióxido de carbono que tiene que ver con la oxigenación, estamos hablando de las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Lo que hace el pulmón es regularlo mediante el tema de la oxigenación, ¿está? Cuando un paciente tiene alterado la oxigenación, tiene alterado todo el metabolismo. Entonces, son pacientes muchas veces críticos, donde se evalúa constantemente bien lo que es el oxígeno, que es el dióxido de carbono, bien lo que es el pH. Hay que evaluar por estos rangos mínimos que tenemos que controlar, digamos. Y no nos olvidemos que tenemos lo que es la presión venosa y la presión arterial, ¿está? Y esto tiene que ver con la parte de los gases disueltos en sangre que vienen. No nos olvidemos lo siguiente, ¿cómo se hace el intercambio gaseoso con el oxígeno, con el aire, con la aspiración y la expiración? No es lo mismo a nivel de los capilares de lo que sería como en los órganos, porque ahí tenemos un recambio tisular con los tejidos, no con el oxígeno del aire, sino con los tejidos solamente, recambio tisular holístico, ¿está? Bien, bueno, ahí habla de gas carbónico, que no sé si lo está viendo, sí, el gas carbónico, el medio gaseoso del aire y el líquido de la sangre, ¿bien? Estos serían los reguladores de pulmón, ¿bien? Lo que dijimos antes, que tiene que ver a nivel renal con el bicarbonato y las secreciones de ácido, etcétera. La sangre, cuando hablamos de la sangre y hablamos del pH, los reguladores serían el riñón y el pulmón, pero después tenemos otros reguladores, como dijimos antes, que se pueden equilibrar, digamos, una sustancia o una cavidad, ¿bien? Que sea más ácida o que sea más alcalino. Bien, chicos, otra pregunta, no sé si me llegaron a entender todos, si algunos se durmieron. No tengo presente que ella, el resto es todo lo mismo, las otras preguntas. La 3 me dijiste que sí, así que esa le voy a hacer el cuadro comparativo.
antes de enviarle el power. ¿Está? Y a ver si les puedo explicar, vamos a hacer una cosa, porque acá está muy así, a ver si les puedo explicar la parte de cómo, acá uno de los chicos me decía cómo se hace la amortiguación. Voy a ver cómo le redacto esto que estamos viendo, porque está muy por el aire, le voy a redactar cómo hace, lo que pasa es que ya entraríamos en eso de la acidez, la acidosis, la alcalosis, no quería entrar ahí porque es un poco más complejo, pero ahora, si a ustedes le piden esa pregunta, le dicen esa pregunta, se lo puedo desarrollar un poquito más, ¿está? Pero el cuadro último, eso me lo dejan para el último, ¿está? No lo tienen en cuenta. Yo traté de explicarle esto de la número 25 para que tengan un poquito más amplio el panorama, que les queda escrito. Y dijimos la número 3, voy a hacer un cuadro comparativo para la disolución y para la mezcla, la diferencia entre cada una. Sí, quien levanta la mano tiene... yo quería preguntar cómo es para estar en el grupo donde van a pasar el PowerPoint. Cuando estás en el grupo vos, no estás, no te entendí. Mira, no sé quién te pasó, hay un teléfono acá, o sea, vos tenías que mandar un WhatsApp por el teléfono. Sí, le mandé ahí. Mandaste está bueno, después no, porque ahora estamos en la clase, después te van a agregar. Después te agregan, escuchame Lore, después te agregan, pero primero voy a hacer esos cambios que dije y después lo mando al Power, ¿está? ¿Quieren preguntar algo más? ¿Cómo? Acá dice acá dice una de las... Sí, ahora te van a volver el teléfono que tenés que mandar un WhatsApp es 341 70 79 669. 341 70 79 669. Bien. Solán dice pregunta obligatoria. La pregunta obligatoria, sí, es hablamos de la escala. ¿Vos no estabas, Solán? Hablamos de la escala, está en el PowerPoint. Está la escala, está el pH. Sí, no, me estoy poniendo cómo cómo nos preguntaban a nosotros. No era tan diferente a la que usted había presentado. Sí, no, la entendí. ¿De dónde sacaron? Él le mandaba cómo estaban específicamente mandada para que contestemos nosotros. Escúchame, Solán, la guía con la que ustedes se basan, ¿no es la misma que la de la cátedra? A mí me pasaron la de la cátedra. Sí, nosotros tenemos esa la que tenían ahí usted, la que tenía ahí, no decía lo mismo, o sea, se trata de lo mismo, pero no estaba la pregunta bien así como estaba. Esa la escribí yo primero ahora, que dice realiza una escala de Soto, es la que lo explicó, y así lo mandaron. Porque así está la cátedra de biología. Bueno, mira, está acá, yo tengo, o sea, están las 10 preguntas, 11 preguntas, son 11 preguntas. 11 preguntas. 11 preguntas. Después está la actividad obligatoria del portafolio. Y dice que matice en su carpeta la escala de pH indicando el pH sanguíneo. Y después, en un gráfico, mencionar el sistema tampón o buffer más importante del cuerpo humano. Nada más. No, por lo menos yo lo tengo diferente al mío. yo tengo, por eso le puse así. La 1 tenemos donde dice realice una escala de pH e identifica el de ella, el de pH de sangre. Bueno, así sí. Bueno, escuchen. Y después la otra tiene, identifica y menciona una sustancia ácida y una alcalina en el cuerpo humano. Por eso yo le estaba mandando, no es que no le había entendido, sino le mandaba cómo lo estaban preguntando a nosotros. Bien, Solán, escúchame, ¿y esa guía de dónde
dónde salió? ¿Que es tu docente que la dio? Porque la de la calle era otra la que me pasaron aquí, entonces. No, esta es esa nueva, digamos. Sí, Ah, Está escúchame, todo ¿tenés acá la? en el campus. es la de este año. Sí. Pues entonces que Usted sea debe esta, tener la que me la pasaron. del año pasado. Claro, pero están haciendo primer año este año, por eso me llamó la atención. Bueno, ¿la pueden pasar ustedes la guía por acá por el grupo? Sí, yo lo puedo pasar. Pasámela, Gustavo, así y a ver si podemos dar otra clase. Igual pasa como en otras materias que tenía la guía 2024 y las preguntas estaban desacomodadas nomás. Bien. Sí, No, la acá, pregunta de distinta manera. acá vamos a dar solamente biología, pero más allá de Sí, eso, me pasaron, son dos personas que empezaron este año, pasaron esa guía, que a lo mejor estaban en el campus, no sé. Así que pasala, así las miro, y vemos si podemos organizar otra charla. Igual le La otra digo, guía. yo con la explicación que usted dio, contesté las 11 preguntas y contesté las 3 obligatorias, así que me sirvió la clase. Bien, bien. Sí, Bueno, me sí, alegra. la clase sirvió, pero, o sea, a lo que ya decía, porque capaz que algunos se confunden Claro. y Claro. contestan de esa manera, o sea, ponen como pregunta de esas las que usted puso ahí y para capaz que se confunden. Por eso yo le mandaba como le preguntaban la obligatoria. El chico Entonces ya se la pasé el PDF. Marcela, escúchame, ¿y eso incluye todo el primer parcial, lo que mandaste? ¿O es la de todo el año? De la cátedra. ¿Es de todo el año? Sí. Ah, Sí, la bien, de bien. todo el año. Bueno, me voy Pero a el fijar primer ahí. parcial creo también está mandado hasta dónde vamos a dar, pero Sí. a mano ahora no lo tengo, eso tengo que buscar en campus. Bueno, escúchame, bueno, tienen el grupo, porque yo voy a acomodar esto, no sé si ahora, a lo mejor lea y trate de acomodar a la nueva guía, a la que ustedes me pasen, así les queda la guía hecha como corresponde, y después les comento si vamos a hacer otra charla así virtual, gratuita, pero a lo mejor en la otra semana, no la semana que viene, a lo mejor la otra, ¿está? Y estaría bueno que sea en base a lo que realmente le piden, porque quiero que sea lo más ajornada posible de la guía, porque es la que piden ahora. Pero hay muchos chicos que me estuvieron mandando la otra, así que también es muy parecida, tampoco hay tanta diferencia por lo que veo, pero bueno, para tenerla lo mejor posible. Bueno, chicos, vayan a disfrutar del sol. Yo cuando arregle eso, porque ahora voy a ver la guía y voy a ver, no sé si se la mando hoy o mañana, ¿está? La voy a tratar de hacer mejor, en base a la guía que ustedes tienen ahora actualizada. La hago y les mando el PowerPoint y así les queda, Buenísimo. Muchas gracias por la clase Bueno, y chicos, por todo. bueno, un gusto. Listo, que Vayan a tenga un buen disfrutar día. y Gracias, buen fin de semana. descansen. Nos Chau, Nos vemos. chau. vemos. Chao. Chau, chau. Chau, chau.